Esta es la historia prohibida de una aldea mexicana donde la sequía no fue un fenómeno natural, sino una maldición divina. Y el secreto para romper ese hechizo estaba escondido a plena vista. ¿Qué harías si te dijeran que tu mayor pérdida es el pasaporte secreto para tu milagro más grande? Don Rafael, un viejo campesino consumido por la culpa y la tragedia, hizo un acto bizarro que la comunidad despreció, pero que destapó la puerta a la abundancia. Usó la última gota de su bien más preciado para restaurar un objeto que todos habían tirado. Te lo garantizo, lo que halló en esa señal de socorro fue la fórmula inédita para transformar la desesperación en lluvia de bendiciones. Nunca más volverás a quejarte de tus dificultades después de ver lo que sucedió cuando la fe silenciosa encontró la recompensa inesperada. Si no te quedas hasta el momento de la primera gota, te perderás la llave que libera tu propia suerte. Empieza ahora a ver lo imposible suceder. Antes de seguir desvelando la fuerza silenciosa que salvó a San Miguel de Allende, quiero saber desde dónde me acompañas. Escribe aquí en los comentarios el nombre de tu ciudad o país y aprovecha para suscribirte al canal. Tu presencia es la semilla de nuestra comunidad de reflexión. La polvareda fina y rojiza de San Miguel de Allende, anidada en las colinas de Guanajuato, no era solo tierra, era el tiempo escurriéndose entre las manos de una comunidad que aprendía a vivir de la escasez. El sol, implacable como un juez severo, se bebía la humedad del aire, dejando en su lugar el olor agrio de la desesperación y la visión melancólica de las milpas de maíz y los magueyes transformados en paja. El panorama era de una belleza rústica, pero castigada, donde la paleta de colores se resumía en tonos de café quemado y el azul impiadoso de un cielo sin nubes. Este era el escenario de la vida de don Rafael, un hombre que parecía cargar el peso de ese cielo seco sobre los hombros, caminando con la lentitud meditativa de quien ya vio a la vida llevarse lo más querido. Sus pasos no levantaban más polvo del necesario, un eco de su existencia discreta y su luto silencioso por la hija que la enfermedad le arrebató hace años, un dolor no sanado que se había convertido en su alma. Rafael se despertaba antes de que cantara el primer gallo, siguiendo la rutina inmutable de quien sabe que la chamba no es una opción, sino una oración diaria. Su casa, hecha de adobe y con un techo de tejas rojas descoloridas, era un refugio de sombras frescas, un pequeño oasis de esperanza en un desierto creciente. Los vecinos lo veían como un estoico, un sobreviviente con la frente surcada por arrugas que parecían mapas de todas las sequías pasadas, pero ignoraban que su verdadera fuerza no venía de la dureza, sino de una bondad que practicaba casi como un hábito, un reflejo condicionado al dolor. Sus gestos eran sencillos: barrer la entrada, preparar un café amargo en la estufa de leña e ir a su pozo, el único que aún goteaba un agua turbia y preciosa para iniciar su batalla matutina por la supervivencia de sus pocas plantas. Se arrodillaba junto a los retoños marchitos de maíz, cuyas hojas enrolladas imploraban humedad, y distribuía el agua con la precisión dolorosa de un cirujano que raciona la última dosis de una medicina vital. Su devoción, sin embargo, iba más allá del cuidado de la tierra. A cada gota vertida susurraba una plegaria, una Ave María purísima a su protectora, la Virgen de Guadalupe, cuya imagen desgastada yacía sobre una pequeña repisa en la sala. Esa fe no era exuberante ni ruidosa, era la fe del carbón que quema lento, manteniendo el calor sin hacer alarde. Él no pedía la lluvia con la arrogancia de quien exige un milagro, sino con la humildad de quien pide solo la fuerza para aguantar su ausencia, convencido de que la vida, incluso en la adversidad, exige cuidado. El conflicto de Rafael, además de la aridez que secaba la tierra, era el espiritual.
la creencia íntima de que la sequía no era solo un fenómeno climático, sino un castigo. Años atrás, cargaba el peso de un error no confesado, una falla que en su mente devota había desequilibrado la balanza de la suerte de San Miguel de Allende. Veía la escasez como el espejo de su alma, una aridez que él había, de alguna forma, atraído para sí y para los suyos. Por eso, su bondad no era un acto de caridad, sino un gesto continuo de redención, un intento desesperado y silencioso de pagar una deuda que solo él reconocía. Era esa necesidad de hacer el bien para merecer la paz, lo que lo impulsaba a ser el primero en ofrecer el poco de su agua a los vecinos más necesitados, un acto que, irónicamente, comenzaba a generar resentimiento en la aldea. Su privilegio de tener el único pozo funcional lo ponía bajo los ojos fríos de la desconfianza. Doña Elena, la mujer más respetada y, por desgracia, la más amargada de la aldea, era la voz de esa desesperación colectiva. Ella y otros murmuraban que la sequía era un castigo divino por la falta de caridad, una punición que debería recaer sobre quien escondía el agua, o peor, sobre quien tenía la suerte de tener y no compartía con la totalidad que la necesidad exigía. Era una crítica indirecta, pero cortante, a la bondad selectiva de Rafael, que distribuía el recurso con parsimonia, como un médico que raciona el remedio. El dolor de Rafael se profundizaba al percibir que su intento de redención estaba siendo interpretado como egoísmo, transformando su bendición particular en una cruz social que lo alejaba cada vez más de la comunidad. Los pequeños detalles de la vida de Rafael revelaban la profundidad de su dolor y la lucha de su resiliencia. En vez de quejarse, echar bronca, limpiaba con un trapo húmedo el único retrato en sepia de su hija, un gesto de recuerdo que era su forma privada de llorar, un ritual que lo mantenía ligado a la belleza que la vida le había robado. Nunca se permitía el lujo de la desesperación pública. En su lugar, canalizaba su angustia en la meticulosidad de sus tareas. En cada grieta de la tierra que veía, sentía la grieta en su propio corazón, y la única forma de arreglar ambas era con la persistencia estoica del trabajo y de la fe. Su vida era una lección diaria de que la verdadera fuerza se manifiesta no en el grito, sino en el silencio de la acción continua. La empatía por don Rafael brotaba no de su tragedia obvia, sino de su capacidad de transformar la pérdida en servicio. Él representaba el ideal del campesino mexicano, aquel que incluso despojado de bienes materiales encuentra dignidad en la devoción y en el cuidado de lo poco que le queda. Sus ojos, de un castaño profundo, mantenían un brillo de esperanza terca, un brillo que el polvo no lograba borrar completamente. En ese pequeño trozo de San Miguel de Allende, bajo el calor asfixiante, la rutina de Rafael era un microcosmos del conflicto humano universal. La lucha para mantener el alma húmeda cuando el mundo insiste en secarla. La eterna búsqueda de redención a través de la acción. Una jornada que estaba a punto de recibir una señal que cambiaría su camino para siempre. Aquel día comenzó como todos los otros bajo el cielo cruel de Guanajuato, pero terminaría con una revelación que rompería la monotonía del sufrimiento. Rafael había salido por quinta vez en la semana en una expedición infructuosa por los alrededores resecos de la aldea, buscando cualquier señal de humedad, quizás un acuífero olvidado que pudiera alimentar su pozo. El sol, en el auge de su furia vespertina, transformaba el aire en un horno. Su cantimplora de cuero, antes llena, estaba ahora casi vacía, y el sabor del agua caliente en su boca era el de la derrota. Caminaba por la orilla de un antiguo desfiladero donde la erosión había expuesto no solo la roca desnuda, sino también los restos de la historia de la comunidad, cuando sus ojos, acostumbrados a buscar la vida en la muerte de la tierra,
capturaron algo que brillaba de forma extraña bajo la capa de polvo. No era oro ni agua, era algo mucho más profundo, algo que parecía haber sido abandonado y al mismo tiempo preservado por una fuerza mayor. Al acercarse, Rafael sintió un escalofrío, a pesar del calor abrasador. Allí, parcialmente enterrada y expuesta al escarnio de los elementos, yacía una antigua imagen de terracota de la Virgen de Guadalupe. La figura, de artesanía sencilla pero cargada de años de devoción, estaba caída de lado, agrietada en múltiples puntos, como si la propia fe de la aldea se hubiera destrozado bajo el peso de la sequía. El manto azul y rojo, antes vibrante, estaba descolorido y sucio. Para Rafael, el hallazgo no fue arqueológico, fue un choque espiritual. Él no vio un mero objeto de arcilla, sino una señal de socorro de la propia Madre de México, caída y desamparada, así como los corazones de San Miguel de Allende. La grieta en la terracota era la grieta en la esperanza de todos. Un temblor recorrió las manos callosas de Rafael al agacharse. Sabía que el acto de ignorar aquella imagen rota sería lo mismo que dar la espalda a la última súplica de ayuda. Lo que lo detuvo, sin embargo, no fue solo la devoción, fue el dolor. En ese momento, vio la imagen de su hija, frágil e indefensa, en la cama improvisada antes de partir, y la culpa volvió a atacarlo. La culpa por no haber tenido los recursos, la culpa por no haber tenido el coraje, las ganas suficiente para salvarla. Ahora, la Virgen, su protectora, estaba en la misma condición de abandono. La recogió con la reverencia de quien rescata a un pariente querido, sintiendo el peso frío y la fragilidad del barro agrietado, y en ese contacto la decisión se formó. Él haría lo que no pudo hacer por su hija. Iba a restaurar lo que estaba roto, iba a restaurar la fe, comenzando por aquel pequeño y silencioso acto. El incidente incitador estaba completo. Rafael fue obligado a actuar. La imagen no pedía agua para la tierra, sino cuidado para sí misma. La duda moral y emocional que lo golpeó fue abrumadora. La comunidad esperaba que luchara por el agua para las cosechas, que fuera práctico y materialista, pero la señal que recibió era espiritual. Debía usar el poco de su fuerza, y más importante, el poco de su agua turbia y preciosa que guardaba para sus últimas plantas, para mezclar con el barro y restaurar a la Virgen, un acto que a los ojos de los vecinos sería insano, un desperdicio imperdonable. La fe exige sacrificio, pero ¿sería ese sacrificio su salvación o su condena final, el acto que lo catalogaría para siempre como el viejo loco que cambió la vida por una estatua rota? El regreso a la aldea fue lento y dramático. Rafael cargaba la imagen envuelta en su serape descolorido, sintiendo el peso de su elección. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos de fuego y sangre, reflejando la combustión interna en su alma. Evitó el camino principal, desviando de las miradas que ya lo juzgaban por su ausencia prolongada. Sabía que doña Elena y sus seguidores interpretarían su gesto de rescate como una distracción inútil, tal vez incluso como una ofensa a su miseria. La voz de la razón le decía que dejara la imagen de lado y priorizara la poca agua restante, pero la voz del corazón, impulsada por la necesidad de redención, gritaba más alto, recordándole que la dignidad de la fe no podía negociarse por la codicia de la supervivencia material. Al llegar a casa, escondió la imagen en su pequeño taller improvisado, un rincón en la sombra donde guardaba sus pocas herramientas de trabajo con la tierra. La primera y dolorosa decisión fue tomar la única jarra de agua casi limpia que guardaba para el consumo propio. El olor de la humedad subió a sus narices, un aroma tan dulce y tentador que casi lo hizo dudar. Pero tomó una porción, la mezcló con la tierra roja local, creando una pasta de barro húmedo y maleable, el mismo barro de donde la Virgen había venido,
y hacia donde la vida de San Miguel de Allende parecía estar regresando. El acto de sacrificar el agua de su boca para dar vida a la Virgen de Terracota fue su oración más sincera, un voto de silencio y devoción. Con un cuidado de orfebre, comenzó a rellenar las grietas. Cada gesto era lento y meditado. El barro húmedo, mezclado con su propia resignación y esperanza, cubría las heridas de la imagen. Era el punto de inflexión que sellaba el destino de Rafael. Había cruzado el punto de no retorno. Había cambiado la prioridad material por la espiritual, el agua para el cuerpo por el agua para el alma. Mientras se cubría la primera grieta, Rafael sintió una paz tenue, pero real, la certeza de que estaba en el camino correcto, aunque ese camino llevara a la total incomprensión de la aldea. La gran pregunta ahora era, ¿sería su acto de fe solitario e insensato lo suficientemente fuerte para acallar la desconfianza colectiva y atraer el milagro que la tierra entera imploraba? La jornada de don Rafael no estuvo marcada por kilómetros de carretera, sino por la profundidad de su dedicación y el peso de las miradas que lo seguían. El pequeño rincón de su casa se convirtió en un santuario de restauración silenciosa, un laboratorio de fe donde el barro rojo de la aridez se mezclaba con el agua del sacrificio para curar la herida de la Virgen agrietada. Pasaba las mañanas cuidando el pozo, racionando lo que quedaba para sus plantas moribundas y distribuyendo un poco más a los vecinos que aún venían a pedir, y las tardes, bajo la luz tenue que se filtraba por las rendijas, las dedicaba a la imagen. Sus dedos, gruesos y duros por la azada, trabajaban con una delicadeza sorprendente, rellenando las líneas de fractura, alisando el barro fresco, devolviendo la integridad a la figura sagrada. Cada grieta cubierta era un suspiro de alivio para su propia culpa, un paso hacia la paz que anhelaba desde la pérdida de su hija, y la lección implícita para el observador era que la curación comienza en el trabajo minucioso y dedicado sobre lo roto. La primera prueba vino en forma de juicio social. Doña Elena, con su autoridad no oficial y su lengua afilada, lengua de víbora, no tardó en notar el desvío de prioridad de Rafael. Lo interceptó cerca del pozo, sus ojos entrecerrados reflejando el calor y el escepticismo de la comunidad. «Rafael, ¿qué haces? Tu agua se está acabando, y tus milpas no necesitan barro, necesitan agua viva». Sus palabras no eran una pregunta, sino una condena. Elena expresaba la voz de la desesperación práctica. En un mundo de escasez real, la espiritualidad debía ceder a la necesidad material. Rafael, sin alzar la voz, solo respondió con una serenidad que la desarmó por un instante. «La fe también es sed, Elena. Y a veces el agua que cura el alma es más vital que la que moja la tierra». El enfrentamiento fue breve, pero la tensión se instaló como el polvo que se niega a asentarse. Las palabras de Rafael eran como semillas plantadas en suelo infértil para doña Elena, que continuó alimentando la desconfianza. Esparció el rumor de que Rafael estaba desperdiciando el último recurso de la aldea en una locura de viejo, que estaba distraído por la superstición mientras San Miguel de Allende caminaba hacia la ruina. Esa presión era la prueba de la duda externa. ¿Estaba él realmente siendo egoísta? ¿Era su devoción solo una fuga de la realidad brutal de la sequía? Sentía el peso del escepticismo en cada paso, en cada silencio cortante de los vecinos. Sin embargo, en vez de defenderse, Rafael intensificó su trabajo. Pulió la superficie de la terracota, mezclando pigmentos naturales, extraídos de plantas secas y minerales locales, tratando de restaurar los colores originales, dedicándose a hacer de esa restauración un acto de perfección y respeto. Hubo momentos de introspección profunda, especialmente al caer la noche. Rafael se sentaba en su portal, observando la luna llena que parecía burlarse de la sequedad con su brillo frío.
Se cuestionaba si su fe no era una terquedad, si el milagro de la lluvia no estaba siendo evitado por su obstinación en arreglar un pasado que no volvería. La culpa lo visitaba, recordándole que la única cosa que no pudo arreglar fue la salud de su hija. Eran en esos momentos que las ganas, la fuerza interior que lo impulsaba, eran más probadas. Para luchar contra el desánimo, se enfocaba en la imagen. Si la Virgen podía ser reconstruida a partir de pedazos, quizás la esperanza de la aldea y la paz de su alma también podrían ser reajustadas, pieza por pieza. Un día, mientras buscaba un barro más fino para el acabado, Rafael encontró un nido de pájaros cenzontles, sinsontes, en la hendidura de un nopal, protegidos por la sombra de sus hojas puntiagudas. Los pichones, pequeños y frágiles, parecían casi muertos de sed. En un gesto instintivo, usó el agua que llevaba para sí, solo un puñado, y les dio de beber con una hoja doblada, goteando el líquido gota a gota. Ese acto de caridad desinteresada, testimoniado solo por el sol, fue un punto de inflexión. Se dio cuenta de que la bondad no necesitaba un público para ser válida. La lección era clara. La verdadera fe se manifiesta en los pequeños sacrificios, en el cuidado de lo más vulnerable, ya sea un pájaro, una imagen rota o una esperanza marchita. ¡Qué bárbaro! Si crees que todo sucede por un motivo y que el sacrificio de don Rafael por los pichones y por la Virgen tiene un propósito mayor, cuenta en los comentarios. Tu fe nos impulsa. La lucha de Rafael con el pozo se convirtió en una metáfora de su lucha interna. El agua disminuía día tras día y necesitaba descender más hondo en el agujero oscuro, sintiendo el olor a tierra húmeda mezclado con el de la frustración. Racionaba cada cubo, destinando una porción menor a su huerto y una porción dolorosamente significativa a la curación de la Virgen. Sus vecinos, viendo el maíz secarse en su campo, lo consideraban tonto, pero no percibían que, al alimentar la fe, él estaba fortaleciendo la única reserva que la sequía no podía robar, su determinación. La imagen simbólica de sus manos, alternando entre la azada y el pincel de barro, mostraba que estaba, en realidad, cuidando de dos cosechas, la material y la espiritual. La jornada de Rafael involucró también pequeños actos de resistencia contra la desesperación. Continuó compartiendo lo poco que tenía. Ofreció la última calabaza de su huerto a una madre con niños hambrientos, aun sabiendo que no habría más. No pedía reconocimiento, solo que la mujer se acordara de rezar por lluvia. Esa persistencia en la caridad sin reflectores era el motor de su redención. No buscaba la bendición inmediata, buscaba restaurar el equilibrio que él creía haber roto años atrás. Entendía que la suerte no era un regalo aleatorio, sino la cosecha de los actos de bondad acumulados. En un ritmo más rápido, casi un montaje de momentos de tensión y alivio, la transformación de la imagen progresaba. Una frase corta, un punto de impacto. El barro secaba lentamente bajo el sol de otoño. Otro punto. Rafael pintaba los ojos de la Virgen con una tinta de añil, y parecía que ella lo miraba a él, no con juicio, sino con compasión. Uno más. Doña Elena pasaba por la casa y veía la puerta entreabierta. El atisbo de la imagen restaurada la golpeaba, pero ella meneaba la cabeza reafirmando su escepticismo. Uno más. Rafael sentía el calor de la terracota bajo sus dedos, una temperatura que parecía tener vida. Otro usaba el último puñado de agua para fijar el barniz protector, un sacrificio final de su recurso más vital. La tensión del ritmo aumentaba a medida que pasaba el tiempo. La aldea se preparaba para la fiesta de San Miguel Arcángel, pero el ambiente era de luto, no de celebración. Las decoraciones de papel picado colgaban flácidas, sin el viento que las haría bailar, y el suelo de la plaza era una masa compacta de polvo. La incredulidad
era casi total. Iban a marchar en procesión, pero marchar bajo la negación de la esperanza. Rafael, sin embargo, veía la fecha como el plazo final de su misión. Necesitaba terminar la restauración antes de la procesión para que la Virgen pudiera caminar con su pueblo, no más caída y rota, sino restaurada, como un símbolo vivo de que la fe persiste incluso en la aridez. Finalmente, la imagen estaba completa. La Virgen de Guadalupe, con su manto azul y estrella dorada, parecía haber renacido, más fuerte y más vibrante, quizás porque el barro que la componía contenía el agua del sacrificio de Rafael y el sudor de su devoción. La escena era tranquila. Rafael, sentado solo contemplando el trabajo, sintiendo el aroma del barro seco y de la fe renovada, había cumplido su voto silencioso. La prueba externa estaba a punto de llegar, pero la prueba interna, la de luchar contra la propia culpa y el desánimo, él ya la había vencido con la persistencia de sus ganas. La única cosa que restaba era la entrega final, la revelación del sacrificio. La mañana de la fiesta de San Miguel Arcángel amaneció con un calor opresivo, un silencio asfixiante que antecede los grandes eventos o las grandes tragedias. La procesión era una marcha de la resignación. Los rostros de los campesinos de San Miguel de Allende estaban marcados no por la devoción festiva, sino por la extenuación. El polvo, fino y rojizo, subía a cada paso, pintando el paisaje con el color de la desesperanza. Doña Elena lideraba el grupo de mujeres, con la boca apretada, rezando el rosario con una intensidad que parecía más una exigencia que una petición. Faltaba la alegría, faltaba la creencia de que la oración sería escuchada. Todos miraban el cielo limpio, un azul despiadado, sin nubes, sin promesas. La desesperación colectiva era el antagonista visible, una nube más pesada que cualquier tormenta. Don Rafael llegó de último, no vino con la multitud. Caminaba lentamente, sosteniendo la imagen restaurada de Nuestra Señora de Guadalupe, envuelta en un rebozo nuevo que él había comprado con sus últimas monedas, un acto de honor. La visión era contrastante. El viejo, encorvado por el tiempo, pero irradiaba una serenidad inédita, y la Virgen, antes rota, ahora reluciendo con los colores frescos del barro y del pigmento. Cuando se acercó, hubo un murmullo. No era de acogida, sino de extrañeza. Muchos notaron el brillo renovado de la imagen, pero la mayoría aún lo veían como el hombre que había desperdiciado lo poco de su agua en una superstición. El silencio de la espera en la plaza era tan denso que se podía escuchar el susurro del viento seco en las hojas marchitas de los pocos jacarandas. Rafael no buscó el centro. Se posicionó humildemente en la orilla como un invitado no esperado. El padre Ignacio, un hombre anciano y cansado, inició la oración final antes de que la procesión siguiera hacia la capilla más alta de la colina. Su voz era ronca y temblorosa, cargada de una súplica que parecía perdida en el aire seco. Pidió la intervención de San Miguel Arcángel y con un gesto de fe bendijo al pueblo. El momento de mayor tensión no fue un grito, sino el silencio que siguió a la oración del Padre. Todos los ojos estaban en el cielo, pero el azul permanecía inmutable. La cabeza de Rafael estaba baja, su corazón en plegaria silenciosa, ofreciendo no palabras, sino el sacrificio de su cuidado y de su agua. El clímax de la revelación vino sin trueno ni relámpago. Fue un evento sensorial, íntimo y profundo, en medio del silencio absoluto, donde el único sonido era el del polvo cayendo. Don Rafael sintió algo frío e inesperado, la primera gota de lluvia, una gota única, pesada, que cayó directamente sobre la frente surcada de Rafael. Él alzó el rostro en shock, y en ese instante su corazón comprendió. La gota no era solo agua, era la respuesta a su fe inquebrantable, la confirmación de que el milagro estaba en el acto de bondad y no en el tamaño de la calamidad. No había pedido la lluvia,
Había pedido la fuerza para arreglar lo que estaba roto, y la lluvia era la consecuencia natural de esa restauración. Segundos después, el cielo, que parecía una placa de metal incandescente, se rompió. No fue una llovizna tímida, fue un aguacero, una lluvia torrencial que descendió con la fuerza de una bendición reprimida por meses. El ruido del petricor, el olor a tierra seca siendo besada por el agua, subió inmediatamente, un aroma de vida nueva que limpió el aire y el alma. La gente gritó, no gritos de pánico, sino de euforia y asombro. En cuestión de segundos, el polvo que cubría todo se transformó en barro húmedo y sagrado, el mismo barro que Rafael usó para curar a la Virgen. No manches, qué milagro. La escena era caótica y hermosa. La gente, de rodillas, lloraba de alivio, el agua escurriendo por sus rostros, lavando no solo la suciedad, sino la desesperación. Doña Elena, inicialmente abrigada bajo un toldo, miró a Rafael, empapado, sosteniendo a la Virgen con la dignidad de un sacerdote. No necesitó palabras. La verdad la golpeó con la fuerza de la lluvia. El milagro no vino por la procesión formal o por la oración en voz alta, sino por el acto silencioso de un hombre que se rehusó a dejar que la fe se rompiera. La Virgen restaurada era el espejo de la fe restaurada de San Miguel de Allende. El gesto de Rafael, allí, bajo la lluvia que lavaba el mundo, fue la superación final del conflicto. No se vanaglorió, solo alzó la Virgen hacia el cielo, un acto de entrega y gratitud. En ese momento, la culpa que lo atormentaba por la pérdida de su hija y por el error no confesado, se disolvió. La bendición no era tener el agua, sino tener las ganas de hacer el bien cuando el mundo solo ofrecía sequedad. La lluvia era la consecuencia del amor, no el premio del regateo. La decisión de Rafael de usar la última agua para la restauración, de priorizar el cuidado sobre lo utilitario, había sido el catalizador. La comunidad, bañada por el agua y por la gracia, reconoció en silencio que la bendición había venido a través de aquel que habían juzgado. La jornada de don Rafael estaba completa. El agua para la vida vino a través del agua del sacrificio. Su dolor había sido, de hecho, la bendición disfrazada, enseñando a todos que la fuerza de la suerte no reside en el azar, sino en la persistencia de la bondad. La lluvia continuó cayendo con la dulzura de una absolución, transformando el polvo rojo en lodo fértil y la desesperación en alegría. El desenlace inmediato de aquella tarde no fue solo el fin de la sequía, sino la revelación de la consecuencia emocional y simbólica. La tierra respiraba, y con ella las almas de San Miguel de Allende. El aire estaba fresco y denso, con el aroma de petricor mezclado con el incienso de la procesión, un perfume de esperanza restaurada. Las personas, ahora empapadas, reían y se abrazaban, percibiendo que el milagro había sido tejido con el hilo de la resiliencia y la humildad. La transformación era visible en cada rostro lavado, que ahora reflejaba un brillo de gratitud y en muchos una pizca de vergüenza por el escepticismo anterior. Don Rafael, sin embargo, no permaneció en el centro de la euforia. Se apartó, dejando que la Virgen restaurada fuera conducida por el padre Ignacio, que la cargaba ahora con una nueva reverencia, entendiendo su profundo simbolismo. El viejo campesino volvió a su casa, sintiendo una ligereza inédita. La transformación en su propio corazón era la más importante. Había encontrado la paz que tanto buscaba. La culpa por el pasado no había sido mágicamente borrada, pero había sido redimida a través de la acción. Entendió que la pérdida de su hija le había enseñado el valor supremo del cuidado, y ese cuidado, manifestado en la atención a la imagen rota y a los pájaros sedientos, había reequilibrado su balanza espiritual. Al llegar a su pequeña casa, Rafael vio su pozo, ahora goteando agua clara y rápida, una promesa de llenarse. Miró el pequeño pedazo de tierra donde el maíz, aún marchito,
había recibido la primera dosis de lluvia. El milagro no era el agua en sí, sino la comprensión de que la bendición estaba, de hecho, disfrazada en su pequeña y silenciosa devoción. La moral se impuso con claridad serena, la fuerza interior, las ganas, necesaria para superar la adversidad, se encuentra y se fortalece cuando persistimos en la bondad, incluso cuando no hay testigos o recompensas inmediatas. La verdadera prueba de la fe no es esperar el milagro, sino actuar como si ya estuviera en camino. La comunidad, avergonzada, comenzó a buscarlo, no para pedir agua, sino para expresar gratitud y, más importante, para pedir perdón por el juicio. Doña Elena, la voz de la desesperación, fue la primera. Se arrodilló en la puerta de Rafael, sus ropas goteando, sus ojos llenos de lágrimas no solo de alivio, sino de contrición. Ella reconoció que la lección de Rafael era que la caridad no se mide por la cantidad que se da, sino por el sacrificio que representa. Él la alzó con gentileza, sin palabras de condenación, sino con una sonrisa de sabiduría que decía: la fe se reconstruye en el barro y en el agua que dedicamos a lo que está roto. El significado de la jornada se cristalizó. La Virgen de terracota, agrietada y restaurada, era el símbolo de la propia aldea. La adversidad de la sequía había roto la fe y la unión, pero el acto de un hombre humilde, dedicando su último recurso para curar lo sagrado, había mostrado que la restauración es posible a través del amor y del cuidado. La aridez no era un castigo, sino una fragua para probar el temple de las ganas y la caridad. La lluvia no fue un premio, sino la consecuencia natural de un corazón que, incluso en la miseria, optó por nutrir lo que es vital: la esperanza. La vida en San Miguel de Allende se reanudó, pero con una alegría y una profundidad diferentes. La tierra, ahora suave y olorosa, sería replantada. La comunidad había aprendido que la suerte no es ciega, sino que responde a la intención del corazón. El desenlace final es la serenidad de don Rafael. Volvió a su rutina, pero la nube de luto se había disipado. Cuidaba del maíz que comenzaba a brotar con la misma dedicación de antes, pero sin la angustia de la deuda. Se había redimido no ante los hombres, sino ante su propia conciencia. La historia termina donde comenzó, con la imagen del campesino trabajando bajo el sol de Guanajuato, pero ahora con el suelo húmedo y prometedor. La aridez había dado lugar a la esperanza. La jornada de Rafael enseña que el milagro no está en evitar el sufrimiento, sino en encontrar la fuerza para ser bueno y persistente dentro de él. La verdadera bendición estaba disfrazada en el sacrificio, y el secreto de la superación es cuidar de lo que está roto, sea la tierra, una estatua de barro o nuestra propia fe. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre la fuerza de tus propias ganas y la persistencia de tu fe, suscríbete al canal y comparte esta lección con alguien especial que necesite ver la bendición disfrazada en su propia vida. Órale.